Primero que nada, buenas tardes. Bienvenido a Historias de Terror con el Guille. Si eres amante del terror clásico, lo macabro y lo sobrenatural, este es tu lugar. Este no es un canal para distraerte, es un espacio para recordar que lo desconocido nunca deja de observarte. Aquí contamos historias que no siempre tienen explicación. Algunas se susurran en pueblos olvidados, otras simplemente se niegan a morir. Si decides quedarte, hazlo con respeto, porque no todo lo que vas a escuchar está en el pasado. En las bulliciosas calles de Tokio, entre el ajetreo constante y las luces de neón que iluminan la ciudad, hay un lugar que guarda una de las leyendas más espeluznantes de Japón, la historia de Oiwa, el fantasma cuya aparición es un símbolo de venganza y sufrimiento. La leyenda de Oiwa ha perdurado durante siglos, inspirando tanto temor como fascinación. Esta historia se remonta al periodo Edo 1603 a 1868, y aunque la ciudad ha cambiado mucho desde entonces, la sombra de Oiwa sigue presente, especialmente en la tradición teatral japonesa. Oiwa fue una mujer joven que vivió una vida trágica. Estaba casada con un hombre llamado Emon, un samurái que en lugar de amarla, se dejó consumir por la avaricia y el deseo de poder. Tras años de matrimonio, Emon comenzó a cortejar a una mujer más joven y rica, buscando una forma de deshacerse de Oiwa. Decidido a quedarse con su nueva amante, Emon ideó un plan cruel para matar a su esposa. A través de venenos y engaños, Oiwa comenzó a deteriorarse físicamente. Su rostro se deformó y la mujer quedó irreconocible. Emon, en lugar de sentir compasión por su sufrimiento, se burló de ella y la trató aún peor. Finalmente, Oiwa, en su desesperación y dolor, murió a manos de su esposo traidor. Pero la historia no terminó allí. En la muerte, Oiwa volvió como un espíritu vengativo, con el rostro distorsionado y la mirada penetrante de una mujer que no había conocido más que la traición. Su aparición, con su rostro desfigurado, se convirtió en un símbolo del horror japonés, y su figura ha sido representada en numerosas obras de teatro kabuki, donde su venganza es el eje central de la trama. Hoy, la leyenda de Oiwa sigue siendo un tema recurrente en la cultura japonesa. Se cree que su espíritu sigue rondando, buscando venganza contra aquellos que, como Emon, abandonan a quienes más aman. En muchos hogares japoneses, las personas son cautelosas al hablar de Oiwa, temiendo que su espíritu se despierte de nuevo. Su historia ha perdurado, convirtiéndose no solo en una leyenda, sino en un recordatorio sombrío de las consecuencias de la traición y la injusticia. Era una noche fría en Tokio, cuando decidí, casi sin pensarlo, visitar el antiguo teatro donde la historia de Oiwa cobra vida en las representaciones de kabuki. Había escuchado sobre la leyenda de Oiwa desde que llegué a Japón, y algo en su trágica historia me atraía. Quizás era la sensación de que una historia tan antigua aún tenía un impacto palpable en la vida moderna de Tokio. Había algo en la atmósfera de la ciudad que hacía que, incluso en pleno siglo XXI, pareciera que el pasado nunca realmente se había ido. La caminata hasta el teatro fue breve, pero mi mente estaba llena de pensamientos oscuros sobre la leyenda. Las calles estaban tranquilas, con solo el sonido lejano de los vehículos en movimiento y el murmullo bajo de las conversaciones. A medida que me acercaba al teatro, el aire se volvía más frío, y la sensación de estar siendo observado creció en mi interior. No estaba seguro de si era el nerviosismo por la historia o si algo más estaba sucediendo. Cuando llegué al teatro, el lugar parecía tener una energía extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. El teatro estaba casi vacío, salvo por un par de visitantes y algunos actores que ensayaban. Me encontré con un hombre local, Takeshi, que se ofreció amablemente a mostrarme alrededor. Él conocía la leyenda de Oiwa muy bien, ya que su familia había estado involucrada en el teatro durante generaciones. La historia de Oiwa, una de las más trágicas de todas, me dijo Takeshi mientras caminábamos por el vestíbulo del teatro. Este lugar tiene algo especial, algo que no se puede describir fácilmente. Oiwa sigue aquí, en las paredes. ¿Sigues creyendo en ella?, le pregunté, sin poder evitar la curiosidad. Takeshi me miró fijamente y asintió.
una mirada seria en su rostro. No sé si es solo una historia o algo más, pero hay algo extraño en este lugar. Algo que te hace sentir observado. Tal vez sea solo mi imaginación, pero créeme, he visto cosas que no puedo explicar. La tensión en su voz era palpable, pero no pude evitar sonreír, pensando que tal vez estaba exagerando un poco. Sin embargo, algo en el aire me hacía sentir inquieto, una sensación que no había experimentado en otros lugares de la ciudad. El teatro tenía una energía densa, como si las paredes mismas pudieran contar historias. Takeshi me llevó al escenario principal, donde la escenografía de la obra de Oiwa estaba montada. La representación de la mujer de rostro desfigurado estaba por completo en el fondo del escenario. Las sombras proyectadas por las luces hacían que la figura se viera aún más aterradora, con sus ojos vacíos y su sonrisa torcida. Me acerqué un poco para estudiar la imagen más de cerca, pero a medida que lo hacía, algo extraño sucedió. De repente, una corriente de aire frío recorrió el teatro. No había ventanas abiertas, ni ventilación que pudiera explicar el cambio repentino de temperatura. El frío me recorrió la piel y sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera detrás de mí. Miré rápidamente hacia atrás, pero no había nadie. Me sentí estúpido, pero el ambiente era tan pesado que me costaba respirar. Tomé aire profundamente, pero el frío seguía en el aire. ¿Has visto alguna vez a Oiwa?, le pregunté a Takeshi, mi voz temblando un poco más de lo que me hubiera gustado. Takeshi me miró de nuevo, esta vez con una expresión de miedo genuino a no aquí. Pero he escuchado historias. Hay quienes dicen que en ciertas noches, especialmente las más frías, pueden sentir su presencia, como si estuviera observando desde las sombras. Si te quedas demasiado tiempo, puedes oír su voz. ¿Su voz?, pregunté, con un nudo en el estómago. Sí, dijo Takeshi en voz baja. Solo dicen que alguien que escuche la voz de Oiwa nunca podrá olvidarla. No es una voz normal, es desgarradora. Desgarradora. No pude evitar mirar a mi alrededor. El teatro estaba en silencio absoluto, pero el sonido del viento seguía presente, como si alguien susurrara mi nombre desde algún rincón oscuro. No podía deshacerme de la sensación de estar siendo observado. Miré la figura de Oiwa en el escenario y por un momento sus ojos vacíos me parecieron más reales, más presentes, como si estuviera mirando directamente hacia mí. No debería haber venido aquí, pensé, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo, por la sensación de que algo estaba muy mal. Algo que no podía explicar. El teatro parecía haberse transformado en un lugar de otro tiempo, un lugar donde las leyendas cobran vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, decidí que era hora de irme. Tomé el camino hacia la salida, pero el peso de la historia de Oiwa seguía conmigo. A medida que salía del teatro y caminaba por las calles de Tokio, la ciudad me parecía diferente. El bullicio habitual, las luces brillantes, todo parecía distante, como si el pasado aún estuviera vivo, acechando entre las sombras. La historia de Oiwa es una leyenda que ha perdurado por una razón en tu capacidad para aterrorizar no solo en el pasado, sino también en el presente. No importa cuántos años pasen o cuán moderna sea una ciudad, las sombras de la venganza siguen acechando. Oiwa no es solo un fantasma, es un recordatorio de que los sufrimientos no olvidados pueden volver a reclamar lo que les pertenece. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha dejado un escalofrío en la piel, no olvides suscribirte. Las leyendas, al igual que los espíritus, siempre encuentran la manera de regresar.